¿Qué ocurre cuando el horror y el miedo a lo desconocido acaba escondido en el ático de nuestras casas? Y no me refiero a una metáfora sobre la mente humana, sino a encontrar realmente cosas extrañas en tu ático, sótano o cuartos destinados a guardar objetos poco usados. El día de hoy traigo para ustedes 10 casos en los que las personas encontraron cosas extrañas y aterradoras en algunos de los rincones más oscuros de sus hogares. Yo soy el documentalista y esto es 10 espeluznantes cosas encontradas en áticos. Desde las sombras hasta la luz, desde el misterio y la intriga, tocando temas tabú. Y descubrí en medio de la terquedad que existen mundos paralelos. Y a través de mis errores conocí la humildad, haciendo un pacto con el cielo. Yo soy el documentalista. Número 1. Huesos ocultos. En lo que respecta a los descubrimientos espeluznantes, este podría helarte hasta los huesos. En Virginia, los agentes de policía recibieron una extraña llamada. Cuando llegaron a la escena del crimen, descubrieron el cuerpo de un niño en el ático. Los apartamentos vacíos pueden caer en las manos equivocadas, y este seguramente lo hizo. El ático se utilizó para los propósitos equivocados. Según la policía de Richmond, encontraron el cuerpo de una niña de 2 años escondido en la oscuridad. La autopsia determinó que la niña, Arielisa Simons, había muerto por deshidratación. Tras las investigaciones, la policía detuvo a la madrastra de la niña. El tribunal la acusó de asesinato en primer grado, negligencia infantil y delito de asesinato. Tras llegar a un veredicto, la mujer fue condenada a 20 años de prisión por su papel en la muerte prematura de la niña. Número 2. La cabeza del rey. Solo la cabeza de un rey es apta para llevar una corona. Pero, ¿qué ocurre cuando un monarca pierde la cabeza, literalmente? El rey Enrique VI gobernó Francia en 1589. Uno de sus logros más notables fue poner fin a la guerra entre ciudadanos católicos y protestantes. Por decreto real, Enrique IV introdujo una política de tolerancia religiosa, lo que trajo la paz y le valió el título de Le Bon Roi o el Buen Rey. Pero en 1610, Enrique VI fue asesinado a causa de sus creencias. Al caer el monarca y con la Revolución Francesa, los restos de los monarcas fueron destruidos. Pero el destino quiso que la cabeza de Enrique VI sobreviviera. En 1919, un fotógrafo compró la cabeza real en una subasta. Y en 1955, Jacques Bellanger, un recaudador de impuestos, se convirtió en el nuevo propietario. En el 2010, la misma cabeza real volvió a salir a la luz después de que se descubriera conservada en un desván. Con la ayuda de la informática y la medicina forense, Philip Churlier, antropólogo y médico, demostró que la cabeza pertenecía a Enrique VI. En un maravilloso giro de los acontecimientos, el buen rey sobrevivió todos estos años para ser encontrado escondido en un desván. Número 3. Hay una serpiente en mi ático. Si te dan miedo las serpientes, esta podría ser tu peor pesadilla. Cuando una familia de Idaho se mudó a su nueva casa,
se sorprendió cuando un equipo de aislamiento descubrió una pitón africana de 1 metro de largo. ¿Qué es lo que dan tanto miedo en la serpiente? En Idaho, e incluso en el resto de Estados Unidos, las pitones son extremadamente raras. Lo bueno es que, debido al calor seco del ático, la serpiente estuvo muerta y bien conservada durante unos 2 años. Cuando la serpiente mortal dejó de ser una amenaza para la familia, preguntaron si el anterior propietario era un encantador de serpientes. Para su asombro, nadie tenía ni idea de cómo había podido acabar una pitón en el ático de su casa. Número 4. Librería musical de Adolf Hitler. Adolf Hitler es fácilmente uno de los personajes más notorios de la historia. Tras la caída del imperio nazi de Hitler, los soldados se apoderaron de sus objetos personales como recuerdo. Recientemente, una mujer de Moscú descubrió la colección personal de música de Hitler escondida en el desván de su padre. Cualquiera estaría aterrado de conocer a Hitler, y para Alexandra Visenmenskaya, tropezar con los discos de Hitler fue un encuentro inesperado. El descubrimiento de Alexandra reveló las hipocresías del Führer, ya que se hizo evidente que escuchaba en secreto a compositores rusos y judíos, entre los que se encontraban compositores rusos como Alexander Borodin, Sergei Rachmaninoff, Peter Tchaikovsky y el compositor judío Richard Wagner. Cuando se piensa en la peligrosa retórica y acciones de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, da miedo, incluso, escuchar sus discos. Número 5. Un apartamento secreto. Ser propietario de una casa es emocionante, pero ¿qué harías si descubrieras que tu casa tiene sus propios secretos? Un hombre se sorprendió al descubrir un apartamento en su ático. El descubrimiento abrió una investigación. Antes de que la casa se convirtiera en un edificio de 2 plantas, era una tienda, y los propietarios vivían en el piso de arriba. Después de que la tienda cerrara, una iglesia compró la unidad y construyó a su alrededor. En las fotos compartidas por el conmocionado residente, la casa parecía llena de arañas. El hombre no podía creer que llevara más de 2 años viviendo en la misma casa. Otros descubrimientos en el ático fueron un inodoro, un lavabo de baño envejecido, ventanas de cristal ocultas y trastos de otra época. Número 6. Obras de arte con mensaje. ¿Cuál es el libro más inquietante que has leído? Una agente inmobiliaria no pudo contenerse cuando lo vio mientras mostraba una casa a posibles clientes. Mientras estaba en el ático, la agente descubrió una serie de dibujos de crayones hechos por niños. Uno de ellos decía: ¿te he asustado? Como es lógico, se asustó y compartió su descubrimiento en TikTok. Como es habitual, los seguidores de la agente de las redes sociales se apresuraron a comentar la situación, y algunos la calificaron de comportamiento infantil. En otras palabras, una broma. Sin embargo, otros consideran que los dibujos son agresivos y que es una señal de que el niño que vivía allí estaba perturbado. Número 7. La mamá de la abuela. Un niño alemán de 10 años jugaba en el desván de sus abuelos cuando descubrió un conjunto de cajas de aspecto sospechoso. Cuando el niño preguntó por las cajas, ni su padre ni su abuela sabían lo que contenían. Una momia, cuidadosamente embalada en una caja de madera, estaba colocada dentro de un sarcófago con adornos jeroglíficos. La familia descubrió más tarde que el objeto pertenecía a su abuelo.
que había viajado al norte de África cuando las reliquias del antiguo Egipto estaban muy solicitadas. Con la curiosidad de descubrir si la momia era real, el padre del joven llevó el peculiar objeto a Berlín para mostrárselo a expertos arqueólogos. Si las películas sirven de algo, la familia debería mantener la momia dentro del ataúd para evitar un gran desastre. Número 8. Un huésped inesperado. ¿Tienes un compañero de piso que nunca paga el alquiler? En la provincia china de Jiangsu, un hombre descubrió que alguien vivía en su ático sin pagar alquiler. El propietario de la vivienda empezó a sospechar cuando se dio cuenta de que desaparecían objetos como dinero en efectivo de su casa. La policía registró su apartamento de 3 pisos y descubrió que un indigente había estado viviendo en el ático. El inoportuno visitante se había acomodado en su casa y, además de robar dinero en efectivo del apartamento, también se servía de la comida de la cocina. Las investigaciones posteriores revelaron que el ocupante también visitaba la casa de un vecino cuando éste no estaba, aprovechando los áticos ocultos. Nunca se sabe qué o quién se puede esconder en nuestras propias casas. Número 9. Animales bebés. ¿Qué pasa con los carritos de bebés cuando los niños crecen? Con suerte, se guardan en el ático. O tal vez los vendas. O puedes guardar cosas muertas en su interior. En uno de los descubrimientos más espeluznantes, un equipo de investigadores se topó con una colección de carritos de bebés antiguos, con unos ocupantes espantosos. Cada carrito de bebé tenía un pequeño cadáver de animal bien conservado, perfectamente envueltos y colocados dentro del compartimento. El espeluznante descubrimiento en una granja de 200 años de antigüedad en Ossining, Nueva York, fue espeluznante ya que cada cochecito de bebé tenía un pequeño animal diferente. Encontraron un total de 10 criaturas, incluyendo perros, gatos, mapaches y ardillas. La cuidadosa planificación y los detalles sugieren que la mente creativa o enferma que conjuró la idea diseñó la escena intencionalmente. Las casas antiguas son conocidas por albergar algunas cosas extrañas, pero este descubrimiento lo lleva a un nivel completamente nuevo. Número 10. El fantasma de mi ex. Las rupturas pueden ser duras, y para los amantes con el corazón roto, la curación lleva mucho tiempo. A veces, la mejor manera de sanar es mantenerse alejado o vivir en el ático de tu ex. Este fue el caso de una mujer de Pittsburgh. La mujer, madre soltera de 5 hijos, descubrió que su exnovio de hacía 12 años vivía en su ático. Unas semanas antes del descubrimiento, la mujer notó que las cosas iban mal en su casa, pero no podía explicar los cambios. En los días más extraños, encontraba una manta en el sótano o la tapa del inodoro levantada, e incluso escuchaba ruidos inusuales en la casa. La madre sabía que algo andaba mal, pero no podía dar con la clave. Entonces, un sábado por la mañana, escuchó un ruido procedente de su dormitorio. Cuando fue a mirar, encontró a su ex de pie. Tras un breve altercado en el que el hombre intentó agarrarla, la mujer salió corriendo a buscar ayuda. Para su sorpresa, el vagabundo llevaba más de 2 semanas viviendo en su casa, tras haber estado en la cárcel. Yo soy el documentalista. Y esto fue 10 espeluznantes cosas encontrados en áticos.